Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Esperando tener, que es, ahora sí, me parece que estamos bien. Ustedes me van a decir si estamos por ahí en YouTube. Tengo un control provisional aquí. Ok. Bueno, aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos los que pudieron conectarse esta noche así tan de sorpresa. Estoy empezando esta aventura de nuevo en otro año. Hay cierto delay, les voy contando. Y tengo que volver a acostumbrarme a mirar a la cámara. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Show. De nuevo, 2023, primera emisión, si no me recuerdo, del programa. Estoy pensando en hacerlo por esta plataforma ahora para tener un alcance diferente. Y bueno, volver a coger algo de práctica. Este ha sido un tiempo complejo, este ha sido un tiempo difícil para todas, para todos. Y creo que vale la pena regresar. Muchas gracias ya saben, siempre quienes me han seguido desde ese tiempo saben que hay un problema al hacer el monitoreo, siempre hay un pequeño delay en el retorno del audio, pero bueno, aquí estamos. Claudia Arévalo ya está conectada, bienvenida, gracias por acompañar y espero que algunas otras personas más puedan sumarse, por favor. Ahora estoy transmitiendo a través del canal de El Show en YouTube, que es nuevecito, no tiene nada, no tiene suscriptores, no tiene contenido. Así que si pueden, por favor, suscríbanse. Debe haber un botón en alguna parte de su pantalla. Y eso justo quiero ver. A ver, ¿dónde está la pantalla de suscribir? Porque yo estoy ahorita mirando también en mi teléfono. A ver si pueden mirar, suscribirse está a la derecha de sus pantallas en el teléfono, o sea, aquí abajo, aquí a su derecha. Así que por favor, suscríbanse, denle like al video. Son las viejas técnicas de youtuber que he ido aprendiendo de otras amigas y amigos que ya han hecho esto antes. Así que es necesario suscribirse para lograr que el canal empiece a tener alcance. Es necesario que le den like a la transmisión para lograr el mismo objetivo. Yo voy a ir mejorando esto poco a poco, pero hay un par de advertencias para el formato usual de este programa, que incluye el hecho de que no puedo usar música en vivo porque estoy en YouTube. Ya era bastante dificultoso en Facebook, yo creo que ustedes lo recuerdan. Y ahora, pues, la cosa está más o menos igual.
Así que, por lo menos por ahora, por lo menos en esta emisión que también se está haciendo en la vieja plataforma de Icecast, en donde se está emitiendo en vivo ahora mismo y también está grabándose para poderlo subir a otras redes de streaming, seguramente a Spotify más tarde. Pero bueno, estamos ahí. Así que por favor, compartan, comenten, suscríbanse, porque eso es lo que va a hacer poco a poco que este canal que está nuevecito empiece a tener más alcance poco a poco. Esta red tiene más posibilidades para lograr alcances interesantes, pero solamente puedo lograrlo si es que ustedes me echan una mano. Así que voy a ponerme un poco en plan mendigo en estas primeras emisiones del formato. Estoy también aprendiendo algunas cositas nuevas en el software que se utiliza para la transmisión, que es en este caso OBS versión 29. Estuve mirando algunas clases en YouTube de el profesor Ed Málaga. No, ese Ed Málaga no. Es otro Ed, perdón. Que enseña precisamente cómo hacer estas transmisiones y aprendiendo un poquito más para meterle más interés visual al canal y también aprender a hacer mejor estas transmisiones. No nos vemos, no nos escuchamos desde diciembre del año pasado, cuando Castillo dio su golpe, si no mal recuerdo. Y creo que estamos en un momento en el que es necesario empezar a reflexionar en torno a este asunto. En realidad, esta reflexión se ha hecho ya un montón de veces en los últimos meses. Ya van a ser 3 meses a partir de la próxima semana de este gobierno de opereta de Dina Boluarte, ¿no? Que por otra parte, pues no ha generado más que problemas, muertos, desprestigio internacional para el país, una incomprensión generalizada en el ámbito internacional para entender qué cosa nos está pasando. En la mañana escuchaba un momento en el canal de La Encerrona de Marcos y Fuentes que, cuánta confusión existe en la comunidad periodística internacional acerca de lo que está sucediendo en el Perú, no solamente acerca del golpe de Castillo, que ya por sí mismo fue bastante sui generis, sino también acerca de lo que nos está pasando ahora mismo durante el gobierno de Boluarte, con las idas y vueltas, con el lenguaje mezclado que se está utilizando para hablar acerca de la situación, por la inédita alianza, inédita en nuestro país, entre un Congreso hasta hace un par de meses opositor y ahora mismo el órgano de cogobierno, específicamente junto con Boluarte. Lo que decían los reporteros extranjeros acerca de la situación en el Perú es que resulta bastante difícil de entender y es de una fragilidad que debería a nosotros preocuparnos muchísimo. Y honestamente, pienso que no estamos haciendo lo suficiente para mostrar esa preocupación que debería ser generalizada. Aparte de los resultados de las encuestas, al inicio de esta semana, al final de la semana anterior, se emitió una nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, probablemente de las más fiables, de las más prestigiosas, por lo menos en algún ámbito. El problema es que estamos ahora en un mundo muy extraño, los peruanos. Pero en fin, la encuesta de IEP habla acerca de una situación en la que pocos gobiernos en el mundo, ya no solamente en la región, sobreviven a lo que está sucediendo. Más del 90% rechaza el actuar del Congreso de la República. Más del 70% rechaza la gestión y la actuación de la presidenta Boluarte y su gabinete.
Más del 60% de la población espera que se haga elecciones este año. Y una parte ya ha empezado haciendo realpolitik, ha empezado a aceptar que es prácticamente imposible que esto suceda antes del próximo año. ¿Qué es lo que están esperando tanto el Congreso como el gobierno que suceda para, como se podría decir vulgarmente, dar su brazo a torcer y realizar de una vez las acciones que lleven hacia una convocatoria inmediata de elecciones? Es muy difícil saberlo. Lo que estamos viendo, lo evidente, lo visible, es que no comprenden la realidad o están actuando una muy elaborada pantomima de no comprender la realidad. Y eso es tanto más cuanto peligroso, porque significa que o no quieren reconocer lo que está pasando, que es una posibilidad en este momento, o les importa poco lo que está pasando. Lo que me parece mucho más peligroso, lamentable, a decir verdad, es una complicación. Yo me hallo desde hace casi 3 meses en un limbo en el que cada vez las cosas me parecen más increíbles, en donde cada vez más debo reducir mi círculo personal en redes, donde cada vez más debo no silenciar mi discurso, sino omitir ciertos comentarios que ya se vuelven, ¿cómo podría decirlo?, onerosos. Vamos a ordenar un poquito aquí esto en nombre de la nueva. A ver qué pasa. Ahí estamos. Ahí se ve un poco mejor y más lógico para que puedan suscribirse quienes no se han suscrito todavía. Yo creo que nos ha pasado a muchos de los que tenemos una lectura de lo que está sucediendo basada en lo que nos ha pasado en los últimos años, en lo que sucedió durante los meses del gobierno de Castillo, el año y poco del gobierno de Pedro Castillo, y lo que nos está pasando desde el 7 de diciembre en adelante. Algunas personas a un lado del espectro político quieren ver un golpe en contra de Pedro Castillo, que es una posición que mantiene un sector insignificante, a decir verdad, de la izquierda política, pero que en las encuestas se lee de una manera distinta. La encuesta de IEP de la que estoy hablando dice que al menos el 51% de la población cree, siente que lo que sucedió fue un golpe congresal contra Castillo. Y esto tiene que ver con la forma en la que el Congreso y los partidos de la entonces oposición manejaron su relación con el expresidente. Ante la venalidad de sus ataques, ante la inmisericordia manera en la que utilizaron cuanto medio estaba disponible en sus manos para evitar que el gobierno fuese capaz de actuar, ellos mismos crearon un escenario en el cual pensar de una manera distinta a aquella en la que se pudiese leer que lo que hicieron el 7 de diciembre fue un golpe de Estado, incluyendo la lamentable actuación al final de la votación con 101 votos a favor que destituyó al expresidente Castillo. ¿Recuerdan ustedes esta fotografía delante de la mesa directiva del Congreso en la que un pequeño grupo de congresistas de ciertas bancadas celebraron, como si se tratase de una fiesta nacional, la destitución de el electo presidente, de la persona que estaba ejerciendo el poder de manera legal en el Perú? Cada vez más desacreditado hasta ese momento, con una legitimidad cada vez más dudosa hasta esa mañana, que se vio completamente devastada con el acto
que cometió rondando el mediodía. Yo recuerdo cuán increíble me pareció en ese momento lo que hizo Castillo. No podía creerlo. Me escribieron algunos amigos en el WhatsApp de la oficina para decirme: Castillo acaba de dar un golpe. Y yo, pues, lamentablemente, basado en el contexto de las cosas que habíamos visto hasta ese momento, basado en la actitud de gran parte de mi círculo personal, que está más orientado hacia la derecha de lo que yo jamás podría estar, pensé que era un bluff más, ¿no? Una exageración más. Y no lo fue. No lo fue. Yo no lo podía creer. De pronto veo el mensaje de Castillo con algunos minutos de retraso. Escucho las cosas que estaba diciendo. En un principio parecía una más de sus bravatas, como la que había utilizado la noche anterior para tratar de justificar lo que estaba sucediendo, afirmando que iba a presentarse ante el Congreso para defenderse ante la moción de censura que se había logrado convocar y que lo tenía a él citado al Congreso esa tarde. Y luego lo escucho decir las cosas con, me parece, la plena conciencia de que estaba utilizando las exactas palabras de Alberto Fujimori para el autogolpe del 92. Y ahí estaba todo, ahí estaba sucediendo todo de nuevo. Yo honestamente no lo podía creer. Sin embargo, ahí estuvo, ahí pasó. Y nos ha traído hasta el escenario en el que estamos ahora mismo. Me sigue pareciendo alucinante, pero es verdad. Es verdad. No encuentro manera para comprender las razones que llevaron a Castillo a semejante acto. Y pienso que es muy probable que nadie las encuentre en tanto el expresidente continúe negando los hechos tal cual sucedieron. Y a través de él y de declaraciones como la lamentable declaración que dio hace unas semanas a un medio de comunicación insignificante, pequeñísimo, politizado además, evidentemente politizado además a favor del propio Castillo, pues no sé, honestamente no sé hacia dónde puedan llevar estos discursos. Discúlpenme si estoy un poco distraído. Estoy tratando de manejar un poco esta transmisión. Es mi primera vez en YouTube directamente y me encuentro con, no diré dificultades, pero sí con ciertas trabas. A ver, quiero mirar, porque quiero comunicar esto también a través de mi Facebook o del Facebook del programa, para ver qué puedo hacer. A ver, voy a comunicarlo también a través del grupo del show en vivo en YouTube. Creo que de alguna manera, para quienes conozcan a este simpático individuo, estoy teniendo una transmisión tan accidentada como las que solía hacer y suele hacer Carlos León Moya. De hecho, él siempre promete empezar a las 10:05, empieza como a las 11 de la noche y así. Sin embargo, produce un contenido interesante, tengo que decir. Y ahora vamos a ver, lo publicaré también en el grupo del show. Para ver qué pasa.
ver, creo que ya se me está destrabando. La transmisión en YouTube es bastante tragona de recursos. Y ya está. Vamos a ver qué sucede. Ok, tengo 3 usuarios. Yo sabía que esto iba a ser complejo. Recuperar audiencia después de un hiato tan largo es complejo, pero tengo confianza en que voy a hacerlo funcionar. Gracias a ustedes. A la persona que se acaba de conectar, pues por favor suscríbete. Escríbeme un mensajito para saber quién es. Y ya vemos. Pero entre tanto aquí estamos. Bueno, vuelvo o trato de volver al lugar en el que estaba hace un momento. Castillo era un presidente incompetente. Y esa misma duda, esa misma idea de la incompetencia queda igual para el resto de las personas vinculadas con su gobierno, incluyendo a la propia Dina Boluarte, que ha demostrado, yo creo que en todo momento, algunas personas quisieron ver algo distinto. Yo no sé por qué, honestamente. No lo sé. Quisieron ver en ella un ánimo más dialogante, quisieron ver en ella un discurso político más ensamblado. Yo honestamente lo dudo. Creo que nunca sucedió. Creo que siempre fue esta misma persona torpe, pequeña, sin reflejos políticos, con un discurso bastante mesiánico, a decir verdad, que es el que estamos escuchando en las semanas desde el 7 de diciembre. Cada vez más envalentonada, cada vez más dotada de un discurso que nos hace sentir, a los que tenemos alguna mirada crítica hacia lo que está haciendo, cierta sensación de predestinación en ella. Se siente como la persona adecuada para estar en este lugar y en este momento a cargo del país. Su percepción me parece distorsionada. Yo puedo estar equivocado. Preferiría no estarlo, porque si fuese lo contrario a lo que yo pienso, que es una política torpe más a cargo de un gobierno que le queda tremendamente grande, que no entiende, además, porque lo contrario a ser una política torpe al mando de un gobierno que está al garete, es que se trata de alguien con una voluntad política maquiavélica que ha decidido extraer hasta la última onza posible de beneficios del poder. A estas alturas me resulta muy difícil dudar que Dina Boluarte, en su momento, va a terminar siendo juzgada por actos de corrupción similares a aquellos que con casi total seguridad cometió Castillo en su momento. Ya no me cabe la menor duda a estas alturas. Se ha dicho, por ejemplo, en los últimos días, para poner un paralelo, que este gobierno va a utilizar la inminente extradición de Alejandro Toledo, que se anunció durante la semana pasada, a este país para crear una nube, una cortina de humo y intentar obtener algún rédito político. ¿Cómo es posible que un gobierno en tales circunstancias sea capaz de obtener réditos políticos? Porque estamos ante una coalición que le da fuerza para gobernar. Aunque me cabe la pregunta, en este momento, ¿de cuánto está gobernando Dina Boluarte? ¿De cuánto está gobernando alguien del país en este momento? Eso me preocupa muchísimo. Honestamente, no me parece que alguien esté gobernando el país en este momento. Veo no sé cómo decirlo,
No diré un desgobierno, es que es un poco complicado de analizar esto. Evidentemente alguien está a cargo de algo. La inercia del Estado peruano está manejando las cosas en el país hasta cierto punto. Hay instituciones que no dependen únicamente de la voluntad del Ejecutivo o de algunas otras instancias. Los gobiernos locales recién elegidos, los gobiernos regionales recién elegidos están operando. Hay un presupuesto que está asignado y que está funcionando. Hay asignaciones de dinero que están haciendo que las cosas fluyan. Y sin embargo, yo creo que una parte de nosotros compartimos esta idea de que en efecto nada está pasando a nivel macroestatal, más allá de las cosas que, como digo yo, se arrastran por la inercia del Estado. No hay un verdadero gobierno operando ahora mismo. Eso me resulta diré pasmoso, porque quiere decir que podría pasar cualquier cosa ahora mismo, podría pasar absolutamente cualquier cosa, y nuestro Estado seguiría funcionando tal cual. Y si eso no les da miedo a ustedes, a mí me provoca un pánico tremendo. Porque quiere decir que ya no interesa quién esté al mando. Ya no interesa cuál sea la gran pelea, por así llamarla, en el país. Las cosas siguen pasando. Y como les digo, eso sí me da muchísimo temor. Muchísimo temor. Llegar a un estado tal en el que ya no tenemos ninguna... ¿Cómo podríamos decir? En el que ya no tenemos ningún... ningún freno, ningún control, ninguna cortapisa para hacer lo que sea que le dé la gana a la caterva de pequeños personajes que manejan ahora mismo el poder en el país. No tenemos, insisto, un gobierno operante que esté haciendo cosas importantes por el país, pero sí tenemos los recursos y la voluntad operativa, qué asco tener que decir esto, para simplemente permitir que, por ejemplo, los congresistas se asignen una cantidad millonaria para hacer lo que les dé la gana. Como el reciente escándalo del buffet del Congreso, las asignaciones para una playa de estacionamiento privada, los cuantiosos seguros que reciben los congresistas y tantas otras cosas que no son gollerías nuevas, ojo, vienen sucediendo, vienen existiendo hace bastante tiempo. Y sin embargo, no pasa nada. En la mañana de hoy conversé con una querida amiga que viene de Puno y me contaba cosas que están sucediendo ahora mismo en Puno y en Juliaca, de las cuales no sabemos absolutamente nada. Hay movilizaciones y manifestaciones masivas constantes en esa ciudad, pero no las estamos viendo. No existen, no están ahí. ¿Cómo podemos comprender qué es lo que pasa en el Perú si ahora nos estamos enfrentando, por ejemplo, al auténtico alcance de los medios alternativos? No son suficientes porque no está conectada a ellos la inmensa mayoría de la población. La inmensa mayoría de la población no tiene acceso a estos medios alternativos, ya sea porque por ejemplo, algo que me parece triste, pero evidente, la inmensa mayoría están hablados como en español. Y eso quiere decir que nadie está hablándole a la gente de Puno, más allá de los medios alternativos
en muchos casos con una cobertura interesante pero cuestionable desde un punto de vista ideológico. Y son los únicos que le están hablando a la gente en Puno, en Ayacucho, en Cusco, en Quechua o en Aymara. Para nosotros, emisiones como esta, emisiones como las de otros medios a los que nosotros estamos acostumbrados, parecen suficientes, pero no lo son. Evidentemente no lo son. Porque la mayoría de personas no está viendo estas emisiones, no está escuchando estos comentarios. Si acaso, algunas otras reciben un poco más de atención, pero aún así, comparada con la gran atención que reciben otros esfuerzos, otras plataformas y así, pues son insignificantes. Veamos, por ejemplo, nada más un caso. Probablemente la iniciativa de periodismo alternativo más popular, con mayor acceso, sea La Encerrona. Vamos a mirar. La Encerrona. No diré la de hoy. Diré La Encerrona de... Vamos, hace 4 días. 89,000 visitas. La Encerrona de hace 3 días, 72,000 visitas. Una conversación con los corresponsales extranjeros, a la cual me refería yo hace unos momentos en el canal de Marcos y Fuentes, 22,000 visitas. Fue publicada ayer. La emisión de La Encerrona de esta mañana, hace 15 horas aproximadamente, 60,000 visitas aproximadamente. Vamos a ver otra más. Sálvese quien pueda. El esfuerzo de Josefina Townsend y Renato Cisneros. Menos de 6,000 visitas en su noticiero de la mañana, menos de 3,000 visitas en el programa emitido hoy con Susel Paredes. La interesante entrevista que Josefina y Renato sostienen con Luibomir Fernández, periodista en Puno, uno de los, digámoslo así, referentes dentro de la pequeña comunidad youtuber del Perú, tiene apenas 3,800 visitas. La entrevista a José Alejandro Godoy acerca de la extradición de Alejandro Toledo tiene menos de 5,000 visitas. La conversación con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, ex jefe de la SUNEDO, hace 10 días acerca del destino de una de las entidades estatales más importantes de los últimos años, tiene menos de 5,000 visitas desde hace 10 días. Vamos a ver el canal de Carlos León Moya. En primer lugar, tiene un alcance muy pequeño, 27,000 suscriptores. Ahora mismo 175 personas están viendo su directo a esta hora. La emisión de hace 4 días ha tenido 10,900 visitas. La emisión de hace 6 días, 11,800. Su entrevista con Renato Cisneros y Josefina Townsend tiene 16,700 visitas. El triple de lo que ya hemos visto es el flujo normal de gente en el canal de ellos. 42,000 visitas en su programa acerca de el origen y las acciones de Sendero Luminoso en los días de la muerte de Abimael Guzmán hace 2 años casi. Su programa del 9 de febrero tiene 13,000 visitas. Y en cambio, voy a tratar de hacer un paralelo. Un medio digital, Mi Canal Perú, que en los últimos meses de tener, no diré una cobertura porque lo único que se dedicaba a hacer Mi Canal Perú era colectar contenido de los medios de comunicación y reproducirlo, ahora se ha convertido en un vocero de la coalición de derecha que está gobernando el Perú. Su emisión de hace 3 semanas tiene 205,600 visitas. Eso me parece más o menos revelador, ¿verdad?
Mientras los programas que están tratando, mientras los canales que están tratando de informar de las cosas que no se dicen en los grandes medios, acumulan apenas decenas de miles de visitas, un canal bastante informal que solamente se dedica a reproducir trozos emitidos ya de otros canales, y ahora mismo mucho más de la fuente Willax, tienen cientos de miles. Y no voy a irme, aunque vamos a revisar el canal con el que ustedes ya saben que yo tengo muchísimos problemas en muchos sentidos, hablando huevadas, que tiene 900,000 visitas en su programa de ayer, 2,5 millones de visitas en su programa de hace una semana, casi 500,000 de visitas de otras cosas, de un programa en el que ellos están compilando su presentación en Puno, 3,5 millones de visitas en su programa de hace 3 semanas, 3,900,000 visitas en el de hace un año, 4,5 millones de visitas en el programa de hace 9 meses, 131,000 visitas en un canal adicional que no les pertenece, 3,5 millones de visitas en un programa emitido hace 11 meses, y podría seguir. Cientos de miles, millones de visitas en un canal que, más allá de proveer entretenimiento en las circunstancias actuales, pues no hace nada que nos ayude. Ahora, ¿consumir entretenimiento es algo criticable? No, no lo es. Es algo lógico en una situación como la nuestra, no la que estamos viviendo ahora, en la situación global que vive el Perú desde hace muchos años. Ojo, tengamos eso muy presente. En la situación actual del país, de hace muchos años, este panorama en el que los medios de entretenimiento, en que los canales de entretenimiento son los que la mayoría consume, es perfectamente lógica. Y ahí tengo que hacer un poco de historia. Para recordarles que en 2011, el último de los programas importantes, el último bloque de programas de periodismo político importantes en la historia del Perú, que era el de Rosa María Palacios, desapareció de los medios de comunicación. Desapareció porque, entre otras cosas, hay muchos aspectos allí, el medio de comunicación, América Televisión, expresó su voluntad en una declaración pública de eliminar la política de sus contenidos. Vamos a dedicarnos al entretenimiento, el horario estelar de las 11 de la noche, que hasta ese momento era un horario casi exclusivamente dedicado a la política, era la consecuencia lógica de los noticieros nocturnos, y a las 11 de la noche la mayoría de los canales de señal abierta hasta 2011 sostenían programas periodísticos de largo alcance, de largo aliento, no duraban poco, la mayoría duraban entre 1 hora y media y 2 horas, y empezaban a las 11 de la noche. Y simplemente de ese tiempo hacia un poquito atrás, todos fueron desapareciendo. El programa de Rosa María Palacios, el programa de Cecilia Valenzuela, que se había convertido de haber sido uno de los bastiones del periodismo de investigación del Perú en una lamentable imitación de sí mismo casi al final del gobierno de García, cuando ya se habían entregado completamente a la causa de Alan. Y el programa de César Hildebrand, que duró lo que pudo en frecuencia latina hasta desaparecer y hasta llevar a este periodista controvertido. Me parece que en una persona como César Hildebrand decir controvertido sí es algo que tiene mucho sentido. Gracias a quien se acaba de conectar. Ojalá que puedas decirme quién eres para saludar, ¿no? Con la desaparición de esos espacios periodísticos, empezó hace más de una década ya la debacle de contenidos en la que estamos ahora. Cada vez más entretenimiento vacuo, cada vez menos información en los pocos espacios informativos que quedaban, que ya habían sido monopolizados por un discurso
alimentado por violencia, alimentado por insanía, alimentado por vacuidad, en donde, por ejemplo, se produjo uno de los momentos más lamentables de la existencia periodística de este país, cuando en los noticieros matutinos, sobre todo en el más importante, en cuestiones numéricas, se dedicaba más o menos una hora a enumerar lo acontecido en el capítulo anterior de Al fondo hay sitio. Cuando llegas a un estadio en el que una hora completa del noticiero más importante de la mañana en el Perú se dedica a hablar como si fuera noticia de lo que ha sucedido en una serie de ficción, es como si tuviésemos un noticiero dedicado a hablar de Breaking Bad, un noticiero dedicado a hablar de The Last of Us, ¿no? Espero poder tener un poco de tiempo para hablar de esta serie, que está muy buena. Si no la han visto hasta ahora, por favor, háganse ese servicio y a través del medio en el que puedan, consuman eso que es interesante de Last of Us, que además ha tenido también sus momentos de crítica gracias a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar ahí. Si pueden dejarme un saludito, si pueden suscribirse por favor al canal, porque esto está completamente nuevo. Estamos así vírgenes y yo quiero poder lograr un mayor alcance con esta nueva plataforma. La primera vez que emito en YouTube y me interesa mucho crecer por aquí para que este mensaje, pequeño como es, llegue un poquito más allá de la frontera de mis afectos personales. Yo puedo comprender, por ejemplo, que exista un canal de YouTube cuya finalidad expresa, por ejemplo, es analizar series de televisión, que dedique su espacio únicamente durante horas a hablar acerca de un capítulo de Severance, un capítulo de The Last of Us, un capítulo de cualquier serie que estemos mirando ahora. Por eso yo siempre digo, si vamos a consumir entretenimiento, eso no nos convierte en personas insensibles e incapaces de comprometernos con la situación que sucede. Somos seres humanos, necesitamos espacios en los que el entretenimiento nos dé un poco de solaz ante la gravedad de la situación. Y eso me parece importantísimo. Y para eso existen esos medios. Para evadirnos, todos tenemos derecho a evadirnos, está contenido específicamente diseñado para la evasión. Me parece lógica, me parece necesaria, me parece justificable. Porque ese es el papel de espacios como esos. Pero que el panorama periodístico del Perú ahora mismo no contenga información acerca de lo que está sucediendo, y miren la tremenda elipsis en la que me he metido conectando con la conversación que tuve esta mañana acerca de la situación en Puno, es verdaderamente lamentable, porque quiere decir que no estamos recibiendo la información que deberíamos estar recibiendo acerca de lo que le pasa a nuestro país. Y no lo digo por mí, no lo digo por las cientos de personas de mi círculo que consumen contenidos en donde se habla acerca de lo que pasa, en un sentido o en el otro, pero se habla de lo que pasa, sino a las millones de personas en el país que no tienen alcance, a las que no les llega esta información porque o no tienen acceso a los medios alternativos, o no les interesa, o no saben que existen. Hace unos meses yo tuve un debate en Twitter, una red que también está llegando a un punto de quiebre bien lamentable, tengo que decir, desde la llegada de este sujeto, Elon Musk, al control de la plataforma. Pues yo tuve un debate con este ser en el que decía que
ahora mayoritariamente la gente consumía información a través de medios digitales y que la simple existencia de esos canales ya de alguna forma garantizaba que estuviesen informadas y que si no hacían nada era porque no les interesaba. Pero la verdad es que eso no es así. Solamente les pido que tomen en consideración un hecho que fácilmente podemos verificar la mayoría de los adultos mayores de 40 años en este país. ¿Cuántas llamadas de spam recibimos cada día en nuestros teléfonos? Yo debo recibir, en momentos como este, fácilmente unas 10 llamadas en un momento bajo. Por ejemplo, el día de San Valentín, hace un par de semanas, debo haber recibido unas 50 llamadas durante el día. En los días previos a la Navidad, previos al Año Nuevo, debo haber recibido también unas cuantas docenas de llamadas al día. Tengo cientos de líneas bloqueadas que todas tienen una particularidad. Son números secuencialmente muy cercanos entre sí, con más o menos el mismo componente de 6 números iniciales y correlativos en los últimos 3. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cientos de miles de líneas se están dedicando a través de la compra de corporaciones que se dedican al call centering, por ejemplo, a invadir la privacidad de la gente con mensajes indeseados. Eso está pasando. Si tantas líneas empiezan a ser bloqueadas y obviamente pierden alcance y efectividad y son reemplazadas por otras todos los días durante meses, durante años en el país, tenemos que entender que no existe tal gran cobertura celular como se nos hace pensar. Por otra parte, muchos de nosotros, de una u otra forma, en algún punto de nuestras vidas, hemos tenido acceso a más de una línea celular. Muchos compañeros en mi oficina, por ejemplo, tienen más de un teléfono. Mi oficina tiene un teléfono celular, que es la línea de la oficina, así que no le pertenece a nadie. Y así, yo estoy seguro, en cientos de miles de pequeños emprendimientos. Entonces hablamos también de cientos de miles, tal vez millones de líneas que no pertenecen a ninguna persona y que son obviamente dotadas de planes de internet y tal, que podrían distorsionar las estadísticas y la percepción y si es que se utilizan esos números sin análisis y sin contexto, que es lo que además suele suceder. Que se lanzan cifras para tratar de justificar cosas sin contexto, como sucede también en otras circunstancias, no solamente las políticas, pero esas son las que nos interesan ahora. Trato de centrarme. Los medios alternativos no tienen el real alcance que algunas personas les atribuyen. Hemos visto así, de frente, estadísticas acerca de estos medios. Ahorita, hace unos momentos. Y creo que podemos darnos cuenta, espero que podamos darnos cuenta, que en efecto no tienen el alcance que se podría pensar. Que solo unas decenas de miles de personas, casi siempre las mismas, vemos este contenido. Y ahora, tratándose de que son visitas, probablemente son muchas menos que decenas de miles. Esas decenas de miles, de 50,000 visitas, si yo miro 2 o 3 veces al día un contenido o regreso a él, pues entonces ya no son, y asumo que algunas personas lo hacen también, ya no hablamos de 50,000 visitas, tal vez hablamos de 30,000. Y eso contra 33 millones es una cifra estadísticamente despreciable. No tenemos un país informado. Las cosas que están sucediendo ahora mismo en el contexto de las protestas que siguen ocurriendo pero ya no se informan es tremendo. Pero nadie lo ve. En el sentido más matemático posible. Nadie ve lo que sucede con el país. Y ante esa situación, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Hemos sido saboteados durante
más de 20 años, desde el regreso a la democracia luego de la dictadura y el gobierno autoritarios de Alberto Fujimori, del 92 al 2000, una democracia que ha sido devastada por los sucesivos gobiernos que se han hecho cargo de ella a lo largo de estos 20 años. Primero por la irresponsabilidad de Alejandro Toledo, luego por las veleidades de Alan García y su compromiso con la corrupción más profunda que vive y medra del Estado peruano. Luego por un gobierno que resultó ser mejor de lo que se esperaba en términos generales, mucho menos de lo que se esperaba en términos políticos y sociales, que fue el de Ollanta Humala. Y luego el inicio de esta espiral sin fondo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, su destitución, el gobierno de Martín Vizcarra, el gobierno brevísimo de Merino, afortunadamente breve, el gobierno de Sagasti, el gobierno de Castillo y ahora el gobierno de Boluarte. 6 gobiernos en tan poco tiempo. Estamos en una espiral de degradación de la democracia peruana que me hace recordar una escena de una ya vieja miniserie española de 2 capítulos referida al golpe del 23F. En esta secuencia, uno de los protagonistas históricos de este golpe, el general Jaime Milán del Bosque, le dice a sus subordinados: bueno, el experimento se acabó. Esta democracia de los cojones no ha traído más que sangre y miseria. ¿Será que el experimento democrático peruano se ha terminado ya? Lo que estamos viendo son los estertores finales de esto que se empezó a gestar en los 80s, que tuvo un largo hiato en medio de la violencia, que se intentó retomar 20 años después, al comienzo de este siglo, y que ahora, me parece a mí y a muchas otras personas, está muriendo. ¿Será que es eso lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que viene después de la muerte de la democracia peruana? ¿Quiénes vienen a hacerse cargo de lo que queda del país después de la muerte de la democracia peruana? Estas son preguntas, como se dice en el diario de Curwen, que deben ser contestadas en algún momento. ¿Por quiénes? ¿En qué momento? Esa parte sí se me escapa. Y me preocupa que se me escape, porque lo mismo seguramente nos está pasando a todos. Quiero que me disculpen por este desordenado primer programa del retorno del show a través de YouTube. Tengo que mejorar esto. Tengo que hacer que el contenido se vea un poco mejor. Me ha dado gusto regresar. Me ha dado gusto articularme de nuevo con la emisión en estos canales. Les prometo hacerlo mejor en los siguientes días. Si todo sale bien, debo tener una nueva edición el miércoles. Si no, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Ya les contaré. Pero quiero agradecerle a las personas que han estado conectadas ahora, a quienes han tenido la paciencia de aguantar esta perorata desorganizada durante más o menos una hora. Les prometo un contenido más estructurado en adelante. Les pido a quienes han estado conectados a esta emisión que por favor se suscriban al canal. Es súper importante para nosotros tener suscriptores para saber con quién cuento. Es súper importante, de verdad. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede en adelante. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Esto es todo por hoy. Suscríbanse, por favor, quienes están mirando el programa ahora mismo. Aprieten el botoncito que está aquí a la derecha de la transmisión, debajo del signo de suscripción, para poder
tener más alcance en adelante para que puedan recibir las notificaciones si es que así lo desean. Cerca del logo de suscripción también hay una campanita. Si lo están viendo en su teléfono, deben tenerla por ahí para que ustedes puedan recibir las notificaciones cuando se vaya a hacer estas emisiones. Prometo organizarme un poco más. No, si es posible, entonces cooperen con el canal para hacer que esta aventurita llegue un poquito más allá en adelante. Les agradezco mucho a todas y todos los que me han acompañado ahora. Y bueno, ya tendremos avisos para ustedes en la conversación en WhatsApp. Recuerden que hay una lista en WhatsApp por ahí. Que ojalá vuelva a funcionar rápido. Esto ha sido súper improvisado, así que vamos a ver qué es lo que sucede. En adelante voy a tratar de reabrir la conversación. Es un poco pesado intentar un canal, pero seguramente se puede obtener con un poco más de persistencia de mi parte. Esto es El Show con Enrique Durán. Pueden buscarme en YouTube como El Show con Enrique Durán. Me encontrarán en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y otras cientos de plataformas de streaming del mundo mundial, buscándome con ese mismo nombre, como El Show con Enrique Durán. Voy a ver si logro conectarme de nuevo a través de Facebook también para hacer en simultáneo esa transmisión en el canal de Facebook, en el canal de Instagram del show. Y así creo que es bastante factible. Las nuevas tecnologías que han aparecido en OBS, que es mi plataforma de transmisión usual, me permiten hacer varias cosas interesantes a la vez, así que espero que así lo podamos hacer. Y siendo que es así, esto es todo por esta noche. Les agradezco mucho por acompañarme y nada más. Muchas gracias por estar. Chao.